quiero compartirle el tema buscando un corazón como el de Dios. De eso voy a hablar hoy. Buscando un corazón como el de Dios. Años antes, el pueblo hebreo había rechazado a Dios como su rey. Tanto pasaron en Egipto, que cuando salen de Egipto, muchas otras naciones siguieron a los hebreos por ver el poder de Dios y maravillas que Dios había hecho por su pueblo. Pero ellos se dieron cuenta que cada nación pagana tenía un rey humano. Y clamaron a Dios por un rey. Contra la voluntad de Dios, aparece Saúl como el rey sobre Israel, elegido por el pueblo, no por Dios. Sin embargo, aquí vemos abiertamente que David fue elegido por Dios. Interesante. Samuel, por otro lado, es el profeta del momento. Uno de los profetas renombrados con mucha autoridad y poder de Dios, al cual Dios le envía nada menos que a Belén, a la ciudad de Belén, específicamente a la familia de Isaí. Y Dios le dijo a este profeta Samuel, de Isaí, en Belén, me elegirás al rey que yo te diga, a él ungirás. Y lo envía Dios con el cuerno, interesante, que se usaba como instrumento para verter en él el aceite de la unción. Y ungir con aquel aceite usando el cuerno. Qué interesante, un cuerno, no un vaso. Un cuerno. Este profeta va desde Ramá hasta Belén para cumplir la voluntad de Dios. Así que buscando un corazón como el de Dios. El tema que quiero compartir hoy. Para ello, en primer lugar, vamos a observar que Samuel se sometió a la voluntad de Dios. A pesar. Algo muy curioso encuentro en esta porción que acabamos de leer. Samuel se sometió a la voluntad de Dios a pesar del temor que él tenía hacia Saúl. A pesar también que Saúl respetaba mucho a Samuel, porque Samuel era un gran profeta. No era uno común y corriente, que más adelante, para terminar con la vida de David, vamos a hablar más de aquel hombre llamado Samuel. Así que Samuel se sometió a la voluntad de Dios. ¿Por qué se habrá sometido? Porque Dios está buscando un corazón como el de Dios. Bien, en el versículo 1 observemos lo siguiente. Observen. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Luego dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios dijo, basta, ahora van a tener un rey conforme a mi voluntad, que tenga un corazón como mi corazón, dijo Dios. Se ve abiertamente que Samuel
respetaba y honraba a Saúl. Muy interesante. Hoy en día estamos viviendo nosotros en un mundo donde nadie respeta a nadie. Nadie respeta a nadie. Hace muchos años que en nuestro país se le perdió el respeto al presidente de la República. Y es triste. Y es triste aquello. Los líderes hoy no están siendo respetados. Así que este hombre llamado Samuel, en primer lugar, obedeció. La primera cosa que me llama la atención aquí en este versículo, que obedeció y estuvo dispuesto a ir hasta Belén, buscar en Belén una familia, la familia de Isaí, y de esos hijos de Isaí, elegir al que Dios había dicho. Belén. Belén. Una ciudad pequeña, pero de un gran nombre. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Eso significa la palabra Belén. Casa de pan. Porque esa casa, ese Belén, nos trajo a nosotros el pan del cielo, llamado el Señor Jesucristo. Y de aquella bendita misma ciudad, de donde en el futuro iba a nacer el Señor Jesucristo, Dios levanta a un hombre conforme al corazón de Dios. Así que el profeta obedece a Dios y va hasta Belén. Así que Samuel obedeció la voluntad de Dios. Primero, obedeciéndole. Segundo, ofreciendo. ¿Qué? Un sacrificio a Dios. Observe el versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl supiera que yo voy hasta Belén para elegir un nuevo rey, me va a matar. Hay que entender también el lado humano de aquel hombre. Me mataría. Jehová respondió, toma consigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Así que aquel hombre va a ofrecer sacrificio a Dios. El sacrificio, desde un comienzo, es un cuadro del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Siempre en la voluntad de Dios está el sacrificio. Siempre, a través de toda la Escritura. No solamente eso, no solo obedeció, no solo sacrificó, sino que también este gran profeta santificó a Isaí y todos sus hijos. Observemos lo que dice la Escritura. Entonces, aquí vemos que este hombre, Samuel, es un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios conforme Dios le dijo. Y otra cosa interesante que yo encuentro aquí abiertamente en esta historia, una historia real, fidedigna, verídica, porque existió este hombre llamado Samuel, existió Saúl, existió también David. Este hombre, gran profeta de Dios, Samuel, aprendió de Dios a mirar con ojos espirituales. Una de las cosas que a nosotros nos falta. Vamos, por favor, a la Escritura. Versículo 7. Y Jehová, voy a leer del 6 por cosa de contexto. Dice el 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí, el primogénito, el mayor. Y Saúl le ve y dijo, uy, de cierto delante de Jehová estás ungido. Lo vio grande, importante, dijo, uy, este es. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos así?
¿Cuántas veces? Muchas veces. Dice, delante de Jehová te has ungido. 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a los grandes de su estatura, porque yo los desecho. Saúl, el rey de Israel hasta ese entonces, era un hombre grande, un hombre alto. La Biblia dice que los hombros de Saúl sobrepasaban la cabeza de todos los hebreos. Entonces, pensando Samuel con ojos humanos, viene el primogénito, ¿verdad? Y lo ve alto, grande. Y él dijo, este es el que Dios va a elegir. ¿Y Dios qué hizo? Nada. No dijo absolutamente nada. Por eso Dios le dice en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de estatura, porque yo lo desecho. Observen, porque Jehová, ¿qué dice? No mira lo que mira el hombre. Nosotros siempre vemos lo externo, vemos la cáscara, pero Dios siempre ve el interior del individuo. Y es eso lo que vale, es eso lo que importa. Todo lo externo tiene arreglo, pero una persona que tiene un buen corazón morirá con un buen corazón. Así que Dios dice aquí, Jehová no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y eso es lo que aprende este profeta de Dios. Que Dios mira el interior del individuo. Porque Dios está mirando el corazón. Samuel aprendió que la apariencia personal para Dios no cuenta. Qué extraño. Tremenda lección. Él obedeció, él ofreció, él santificó, pero aún a esta edad avanzada, él aprendió a mirar como Dios ve. No la apariencia, no la estatura, le dijo Dios. Y llega al punto que pasa el segundo, pasa el tercero, y así llega hasta el séptimo. Y Dios no le dijo nada. Samuel pregunta a Isaí, veamos ahí en la escritura, en el versículo 10, vemos 10 y 11. E hizo pasar a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? ¿No tienes otros hijos? Porque Dios no me ha dicho absolutamente nada. Dice, y respondió, queda aún el menor, nota el lenguaje, queda aún el menor que pacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Curioso. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a la mesa sin cumplir la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a la mesa sin agradecer a Dios por la vida, la salud, la comida, por la ropa, por el hogar, por la familia que tenemos? Aquí Samuel le dijo, no, primero yo tengo que cumplir con la voluntad de Dios, después comemos. Y hace esperar. David estaba lejos en el campo, pastoreando las ovejas.
Aquí la Escritura nos da un detalle muy importante. ¿Cuántos hijos habían pasado delante de Samuel y que Dios no dijo nada? 7. Entonces David, ¿cuál era? El octavo. Cuando estudiamos en nuestro instituto bíblico la numerología, la importancia de los números, el 8, ¿qué significa? Interesante, casualidad, buena suerte. Mire, con Dios no hay casualidad, no hay suertes. David llegó a ser el octavo, que significa nuevo comienzo, porque Dios está sacando, ya decidió sacar al rey conforme a la voluntad del hombre para colocar un nuevo rey conforme al corazón de Dios, el octavo. David llegó a ser el octavo hijo de este hombre llamado Isaí, porque Dios tenía un nuevo comienzo para Israel. Muy interesante, muy interesante. Dios quiere algo nuevo, desde un inicio, dándole a entender al hebreo esa importancia, ese detalle que ahora nosotros lo podemos entender. Aunque era el menor, el último, pero el octavo. El padre le dice, pero es el menor. Noten que el profeta pensó que el mayor, el primogénito, tenía derecho al trono de Israel. Pero sin embargo, Dios eligió al menor. No importa cómo tú eres. No importa quién tú eres. Muchas veces el creyente tiene una autoestima muy baja. Que yo no sirvo, que soy muy chico, que soy aquí, que soy acá. Montones de excusas. El hombre hoy pone para no servir a Dios. Pero una cosa tú tienes que entender. Que no importa que tú seas el menor. No importa que tú te consideres que no tienes ningún brillo. Desde el momento que tú eres salvo y el Espíritu Santo de Dios entró en tu vida, tú tienes un brillo que viene de lo alto y que se llama el Santo Espíritu de Dios si has creído en Cristo Jesús. Dios eligió al más pequeño, el menor, y más encima, pastor de ovejas. No el arquitecto, no el médico, no el ingeniero, no el abogado. El pastor entre 8. Que a los ojos de Samuel no infundió entusiasmo. El menor, más encima, chico, deporte. Las cosas que Dios hace, ¿no? Hubo un hombre pequeño que se enteró que Jesús iba a pasar por allí. Fue a su teléfono y buscó en el mapa la ruta de Jesús. Multitudes estaban en las calles esperando que pasara Jesús. Pero él anhelaba conocerle, solo verle. Por su estatura no lo logró humanamente. Pero él persistió. Siendo un hombre pequeño dijo, yo tengo que verlo. Buscó un árbol, según la ruta le dijo, hay un árbol allí, un sicómoro. Y se subió para ver a Jesús. ¿Sabe qué curioso? Cuando Jesús iba por allí, Jesús que todo lo sabe, pone los ojos en ese pequeño que andaba en busca de Dios. Porque el que llama, se le abrirá. El que busca, halla, dice la Escritura. Y Jesús dejó de mirar a todos los importantes que estaban a su alrededor
y mira a aquel hombre y lo conoce y lo llama por su nombre. Zaqueo, desciende de allí porque yo quiero ir a tu casa a tomar un tecito. Figúrese. Un hombre pequeño, de estatura. ¿A quién? Dios, a través de Cristo, puso sus ojos en él. Y el mismo Señor se invita a ir a su casa. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿Estás tú dispuesto a abrir tu corazón y dejar que Cristo, a través de su Santo Espíritu, entre tu vida y te dé una vida nueva? Pequeña estatura. Qué interesante. Pero para Dios, ese hombre pequeño fue un gigante. Porque el envase no importa. Lo que importa es el contenido. Y el contenido en un hombre o una mujer se llama Santo Espíritu de Dios. No importa cómo tú eres. No importa tu físico, no importa tu condición intelectual, no importa tu situación económica. Lo que importa es la disposición. Porque Dios anda buscando un corazón conforme al corazón de Dios. Punto. Eso es lo que Dios busca. A un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios no mira la estatura. Dios no mira el dinero. Dios no mira el conocimiento ni el intelecto. Lo que Dios mira es el corazón, el interior del hombre. Y la otra cosa que yo veo que aprendió este hombre llamado Samuel es a ungir. Y eso lo vemos en la Escritura. Qué interesante que Dios le dijo que tomara el cuerno, llevara aceite, y el que yo te dijere, a ese tú ungirás. A ese. Así que Dios lo que mira es un corazón sensible a la voz de Dios. En su Biblia, en el versículo 10 dice, e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. ¿Por qué Dios no había elegido a ninguno de ellos? Porque el corazón de cada uno de ellos no tenía la sensibilidad divina, no andaba en busca de Dios, no tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Por eso vemos cuando llegamos al versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Qué interesante. Hasta que él venga aquí. Muy curioso. David era un muchacho. Mire el capítulo 17, por favor, en el versículo 33. Capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo, contra Goliat se refiere. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Interesante. David no era un hombre grande. Era un muchacho. Samuel lo reconoce como un muchacho. Cuando David, como muchacho, va a pelear contra este gigante Goliat, filisteo llamado Goliat, observen lo que opina Goliat.
17:42. Observen. Y cuando el filisteo, Goliat, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, más encima rubio y de hermoso parecer. ¿Qué dijo Goliat al verlo? Este es pan comido. Yo lo voy a soplar y lo voy a botar. Lo menospreció. ¿Verdad? Abiertamente, observen por favor, 42. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Va a decir, lo menospreció. ¿Pero qué tenía David? No importaba la hermosura de los ojos, no importaba la hermosura y color de su cabello. David tenía algo que los otros hermanos no tenían. Y era un corazón como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David fue útil en las manos de Dios. Les invito a ir en sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, 1:26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Saúl era grande en estatura, alto. No vas a poder contra ese hombre, tú eres un muchacho. A Goliat. Saúl menospreció a David. No, tú eres un muchacho, no vas a poder vencer a Goliat. Cuando David fue donde Goliat para enfrentarlo, Goliat lo tuvo en menos, lo menospreció. Es un muchacho. Pero Dios vio en David, ese hombre pequeño, un muchacho, vio a un hombre de Dios. Porque el corazón de David era un corazón como el de Dios. Por eso la Escritura dice aquí, si no, versículo 27, que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo cogió Dios para avergonzar a los fuertes. David le dijo, yo te voy a matar, porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo te voy a cortar la cabeza. Así fue. Y así fue. Así que no importa tu tamaño, no importa quién tú eres, lo importante es que tú pongas tu corazón y confianza en las manos de Dios, porque lo que hay en tu interior es más importante que ninguna otra cosa aquí en la tierra. Los títulos, el dinero, los bienes materiales, a Dios no le importan. Porque dice la Biblia que todo eso no te sirve hasta la tumba, nada más. Tú puedes ser el mejor cirujano del mundo, pero serás un cirujano hasta aquí, no más. Allá no se necesitan cirujanos. Puedes tener mucha riqueza, casa en la playa, yates, pero allá no hay playa, no hay mar. Lo que importa es un corazón para Dios. Así que, buscando un corazón como el de Dios, Samuel se sometió a la voluntad de Dios. Y para concluir, David se sometió a la voluntad de Dios. En primer lugar, vemos aquí que David se dejó ungir por el profeta de Dios. Volvamos a nuestro pasaje, 1 Samuel 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
Así que David fue ungido por el Espíritu de Dios. Y viene el Espíritu de Dios a él. Lo mismo que ocurre ahora cuando un hombre o una mujer reconoce que es pecador, reconoce que es pecadora, que está en contra, su voluntad, su vida en contra de la voluntad de Dios, se arrepiente, confiesa sus pecados, pide perdón a Dios, el Espíritu Santo de Dios entra en su vida para darle una vida nueva. Lo mismo que en David. Y desde el día que somos salvos, fuimos llenos del Espíritu Santo. Otra cosa interesante que veo aquí, que David se dejó ser un vaso del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y la tercera cosa que yo veo importante en cuanto a David, que se sometió a la voluntad de Dios, es que se dejó ser usado por Dios. Se dejó ser usado por Dios. En su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 7, cuando Esteban está a punto de ser apedreado y haciendo un recuento a los hebreos de la historia de Israel, capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 44, dice lo siguiente. Hechos 7, 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Fue en la mente de David de construir algo sólido y ya no una carpa, no algo movible. Capítulo 13 del mismo libro. Hechos capítulo 13, por favor, en sus Biblias. Hechos 13, versículo 21. Hechos 13, 21. La Biblia dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado observe el versículo 22. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así que David estuvo dispuesto a ser usado por Dios. David fue, para concluir, un hombre conforme al corazón de Dios. Lo acabamos de ver aquí en el versículo 22, que dice, a la mitad del versículo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 14. 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Dios está hablando con Saúl. Se acabó el reino de Saúl y dice que él ha buscado a un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tienes tú en tu corazón? Fuera de músculos y fuera de sangre. ¿Qué tienes? Porque cuando habla la Biblia de corazón no está hablando de la bomba que tenemos que está bombeando sangre sin que nosotros nos preocupemos a todo nuestro cuerpo, sino al asiento y emociones del hombre. ¿Qué tienes tú? No me lo digas, no necesito saberlo,
Pero una cosa te digo, Dios sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. En su Biblia, por favor, Marcos capítulo 7. Marcos 7. Dice la Escritura, la palabra de Dios, hablando aquí en Marcos capítulo 7, en el versículo 6, dice lo siguiente, 7:6. Respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fue triste para el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra de ver que el corazón de cada hebreo en aquel entonces estaba lejos de Dios. Muy lejos. Él pudo conocer todos los corazones. ¿Por qué? Porque Él es quien escudriña nuestros corazones. En su Biblia, por favor, en el primer libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, la Escritura nos dice lo siguiente. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 9, dice, había entonces allí un profeta de Jehová, que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y le dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Y vosotros, ¿qué dije yo? Perdón, nadie me dijo nada, estoy en el segunda. Es primera 28. 28, 9. Es que me andan los pájaros. 28, 9, ahí sí. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Él escudriña todos nuestros corazones. Nada podremos esconderle a Él. Por eso, hermanos, nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, que pasamos hace unos cuantos meses atrás, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Aquí la Escritura nos dice lo siguiente, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acercarnos a Dios. Dios nos quiere usar al igual que David, pero Él anhela que nuestros corazones sean conforme al corazón de Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias en este momento por permitir tener tu palabra y estudiar la vida de hombres en la Escritura, como hemos mencionado, y mujeres, a muchos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Si tú dejaste, Padre, ese listado de hombres y mujeres, son para nuestro ejemplo, para que nosotros hoy, miles de años después, en el siglo XXI, podamos ver sus vidas, que nos inspiran a ser como ellos. Si en este caso David, Padre, pudo tener un corazón conforme al corazón de Dios, nosotros hoy también lo podemos tener. Y más aún, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque tenemos la iglesia local, porque tenemos la luz de tu palabra que nos ilumina para vivir conforme a tu voluntad. Yo te ruego, Padre Santo, que tú obres en nuestra vida
Y que cada uno de los que estamos aquí podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Mientras la cabeza está inclinada, los ojos cerrados y nadie mirando, habrá algún amigo o alguna amiga que aún todavía no es un hijo o una hija de Dios. Y quisiera que oráramos por ti, para que tú puedas tener el privilegio de ser un hijo o una hija de Dios. Y quiere que oremos por ti, levanta tu mano. Mientras todos los ojos están cerrados, nadie está mirando. Habrá alguien que hoy quiera decir, yo quiero ser un hijo, yo quiero ser una hija de Dios. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien? O algún creyente. Uno que quiere decir, yo quiero tener un corazón como el corazón de David. Quiero que Dios me use. Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Gracias, gracias. Padre bendito, tú has visto muchas manos alzadas, Padre, de creyentes honestos, sinceros para contigo, que anhelan tener un corazón como el de David, para poder servirte a ti como tú lo mereces. Tú enviaste a tu Hijo amado a este mundo, a morir por nosotros. Yo te ruego, Padre, que tú bendigas a aquellos hermanos, sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus ministerios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.